Volvemos al canal, esta vez para repasar los últimos fichajes que hubo y ventas en la Premier League, porque terminó el periodo de transferencias hace apenas algunos días y vamos a repasar todo lo sucedido hasta hoy, aunque se pueden dar algunas otras ventas o incorporaciones de jugadores libres que en realidad, bueno, no lo podemos predecir, así que vamos a ver lo que pasó hasta ahora. Así que si les gusta la Premier League, los invito a suscribirse al canal, dejen un like si les gusta el video y vamos a empezar hablando por el Arsenal, donde finalmente perdieron a Eddie Nketiah, jugador que todo el mercado se estuvo rumoreando que se iba, que se quedaba y demás, y al final, bueno, se terminó yendo a un club de la Premier League, así que no lo voy a decir hasta que estemos repasando ese equipo, por eso le dejé un signo de pregunta ahí al lado. Se fue por 25 millones más 5 en variables. Otro que se fue también dentro de la misma liga inglesa es Aaron Ramsdale, que se fue por 25 millones, el arquero suplente del Arsenal, que no estaba teniendo muchos minutos y que había sido muy importante para el equipo en temporadas pasadas, y si quiere mantener esa pelea, al menos por ser un arquero titular en la selección inglesa, y sobre todo ahora con el cambio de DT, donde puede llegar a tener más oportunidades, tiene sentido que se vaya en búsqueda de minutos. Otro que se fue otro que llega, pero bastante raro el fichaje, es el de Raheem Sterling, que finalmente en el Chelsea compraron tantos jugadores que le competían el puesto que no iba a tener muchos minutos, y a pesar de ser uno de los mejores jugadores de la Premier en los últimos años, creo que justamente en el último año y medio, dos, básicamente desde que se fue al Chelsea, bajó bastante el nivel, y que bueno, ahora ya con todos los fichajes que hicieron también no encajaba con la línea temporal del equipo, donde los jugadores son muy jóvenes, y creo que está bien que lo dejen ir y que el Arsenal puede incorporar a este jugador que le va a servir muchísimo en la rotación, pero creo que todavía tiene por delante a Martinelli y a Trossard en el sector izquierdo, y vamos a ver si en el sector derecho pasa algo con Saka, porque si no, no le veo tampoco muchísimos minutos para Raheem Sterling, aunque obviamente va a tener más minutos que en el Chelsea. Y por último, como se fue Ramsdale, llega Neto a préstamo desde el Bournemouth, que incorpora a otro arquero, pero lo vamos a ver más adelante. Así que Neto pasa a ser el arquero suplente del Arsenal por detrás de David Raya. Pasamos al siguiente equipo, que es el Aston Villa, que podría no haber aparecido tranquilamente en el video, pero bueno, vamos a repasarlo porque es un argentino, porque Enzo Barrenechea, jugador que llegó en aquel traspaso por Douglas Luiz por parte de la Juventus, hizo la pretemporada en el Aston Villa y finalmente se va cedido al Valencia en búsqueda de minutos. Jugador que viene de ser titular en la Serie A, jugó todos los partidos prácticamente la temporada pasada en el Frosinone, donde estuvo a préstamo, volvió a la Juve, se fue al Aston Villa y del Aston Villa pasa al Valencia, así que un mercado bastante movido para el 5 argentino, que vamos a ver si se consolida como titular en el Valencia, que sin mal no me acuerdo tiene a Pepelu de 5, que me parece un gran jugador, y vamos a ver si Enzo puede, no sé, quizá ocupar otro rol, pero bueno, va a tener que tener minutos y demostrar si es que se quiere afianzar en el futuro en el Aston Villa. Pasamos al siguiente equipo directamente, que es el Bournemouth, donde bueno, ya tenemos el fichaje de Neto para el Arsenal, que fue la pérdida que tuvieron, y como se fue Neto, trajeron a Kepa desde el Chelsea, jugador que estuvo a préstamo en el Real Madrid la temporada pasada y pasó de ser arquero del Real Madrid al arquero del Bournemouth, así que creo que es una gran mejora para el Bournemouth en general, un arquero muy completo, que bueno, vamos a ver en qué nivel está, porque en el Chelsea por algo no jugó, porque nunca terminó de rendir al nivel que se esperaba. En el Real Madrid parece que estuvo a un nivel un poco mejor, y vamos a ver si en el Bournemouth puede mejorar lo que venía haciendo Neto, que en esta temporada había arrancado bien, pero bueno, se ve que apuestan por Kepa, y yo creo que es una decisión a priori acertada y que estás mejorando en la posición de arquero. Pasamos al Brentford, donde el único cambio que hubo del último video a este es la venta de Evan Toney, que se terminó confirmando por 40 millones al Al-Ahly. Vamos a ver qué hacen con esta plata, porque igual, a ver, la mayoría de esto es lo que gastaron por Igor Thiago, así que más o menos ahí quedaron igualados, pero Igor Thiago está lesionado. Vamos a ver qué termina sucediendo en el Brentford, que no creo que incorpore a nadie más, pero sobre todo porque cerró el mercado, pero quizá en el periodo de transferencias del invierno de allá y del verano de acá tengan que retocar algo en la plantilla si es que no consienten a un delantero. Aunque Wissa arrancó bastante bien la temporada y en Mbeumo también está supliendo
los goles, que bueno, Ivan Toney tampoco estuvo la temporada pasada tan presente porque estaba suspendido, pero no deja de ser el ex mejor jugador del equipo. Pasamos al Brighton, que se estaba moviendo muchísimo y ahora al final ya quedaron como sin comprar a nadie, ya cerraron su plantilla, pero tenían que vender a Billy Gilmour, que ya se venía rumoreando del Napoli hace un montón. Quedaba solo que cierran el fichaje y se cerró por 13 millones más bonos. Y Mahmoud Dahoud, jugador que llegó, no tuvo mucho lugar, creo que hubiese sido útil en los últimos partidos, pero que se quería ir, termina yéndose a préstamo al Eintracht de Frankfurt por toda la temporada, así que no lo vamos a ver en el Brighton, y no sé cuántos años de contrato tiene, pero nada, no sé si le veo mucho futuro en el club de la costa sur de Inglaterra. Pasamos al Chelsea, donde como siempre hay muchísimos movimientos. No lo compraron, pero le trajeron a préstamo a Jadon Sancho, que va a estar a préstamo esta temporada, pero tiene una opción de compra por 20 millones o 25, dependiendo de cómo rinda esta temporada, de acuerdo a algunos bonos o variables que hay en este contrato de préstamo con obligación a compra. Pero bueno, ya va a ser jugador del Chelsea permanentemente. No lo es todavía, pero como es obligación a compra, lo va a hacer la temporada que viene. Y vamos a ver qué hace el Chelsea con tantos extremos en su equipo, cómo hace para que jueguen todos, quién va a terminar siendo el titular. Si Sancho por talento claramente tendría que ser titular, pero también está Joao Félix, trajeron a Pedro Neto, quizá Palmer tiene que jugar por afuera, Nkunku es muy importante también para el equipo. No sé qué va a suceder ahí, vamos a ver cómo se desarrolla a lo largo de la temporada. Raheem Sterling, que ya lo repasamos, que se fue al Arsenal, y también habíamos repasado la baja de Kepa, que se fue al Bournemouth a préstamo. Ambos salieron a préstamo, ninguno tiene obligación de compra, así que tendría que estar volviendo al equipo la temporada que viene. Más información del Chelsea. Petrovic se va a su club hermano, al Racing de Estrasburgo, equipo que pertenece a la compañía que es dueña del Chelsea, así que el arquero termina estando en las mismas manos, digamos, en un equipo diferente, donde va a tener bastantes minutos seguramente, porque fue bastante importante para el Chelsea en la última temporada. Chalobah se tenía que ir, no tenía lugar en el equipo y termina yéndose a préstamo al Crystal Palace. Yo hubiese buscado venderlo, sobre todo por el lío que tienen en las finanzas de que tienen que vender jugadores sí o sí. Creo que aparte el Crystal Palace tenía plata para comprarlo, pero bueno, terminaron acordando una cesión. Se va al Crystal Palace por todo el año, por toda la temporada. Armando Broja también se va a préstamo a un equipo de la Premier League, vamos a verlo más adelante. Y Angelo termina yéndose por 23 millones al Al-Ittihad, que le hace un favor al Chelsea porque el Chelsea necesitaba ingresar plata, y con esta venta terminan vendiendo a Angelo por más de lo que lo compraron, porque su compra era de, si no me acuerdo mal, 13, 16 millones, algo así, y lo termina vendiendo por 23, ganando plata y quedando positivo en las finanzas en lo que respecta a este jugador. Pasamos al Crystal Palace, donde ya sabemos el primero, que era Chalobah, pero bueno, lo vamos a ver en el siguiente gráfico. En Nketiah ya lo repasamos, que se había ido a un club de la Premier League, era el Crystal Palace. Incorporaron a un delantero, necesitaban tener otro delantero porque si no estaba Mateta, estaba Hudson Edouard, que se terminó yendo, y la última vez habíamos dicho que se había ido Joachim Andersen, necesitaban incorporar centrales, y Maxence Lacroix es el jugador que viene a reemplazarlo. Fichaje que llega por 18 millones de la Bundesliga del Wolfsburgo, y es un central como le gusta al entrenador, un central rápido que puede jugar a campo abierto, y no sé cómo es mucho en ataque, pero vamos a ver si se puede incorporar también en ataque al equipo, que es algo que le falta bastante de parte de los stoppers sobre todo. Y Sam Johnston llega desde... es vendido finalmente por 10 millones, arquero que ya estaba relegado últimamente, y era el arquero suplente, pero vamos a ver, porque también trajeron a un arquero suplente que es Matt Turner. Matt Turner llega a préstamo del Nottingham Forest, arquero que no me parece muy bueno, viene de tener una temporada bastante floja, pero bueno, es el arquero de la selección de Estados Unidos, y vamos a ver cómo termina rindiendo esta temporada. Chalobah, que ya lo repasamos, y Hudson Edouard, que yo había dicho que se había ido, se va a otro club de la Premier League, que lo vamos a ver más adelante cuando lo encontremos. Se fue por 10 millones, nada muy fuera de
de lo normal. No sé igual si se fue por 10 millones o a préstamo, pero bueno, ahora lo vamos a repasar cuando aparezca en el gráfico. El Everton siguió teniendo movimientos bastante interesantes, la verdad, porque Neal Maupay, jugador que no iba a ser tenido en cuenta por el entrenador, termina yéndose por 6 millones. Al final creo que lo tenían que vender, y si fue lo mejor que encontraron, la mejor oferta, creo que está bien venderlo por 6 millones, pero además agregan un 20% del valor de su futura venta, así que si termina rindiendo en el Olympique de Marsella y algún equipo lo va a buscar, gran parte de ese porcentaje va a ir para el Everton. Orel Mangala, jugador que vimos en la Premier League la temporada pasada y que me parece que es un gran mediocampista, llega a préstamo del Olympique de Lyon después de que los compren, así que es rarísimo. El Nottingham Forest lo vendió, si no me acuerdo mal, cerca de 20 millones al Olympique de Lyon, y el Olympique de Lyon lo termina cediendo antes de usarlo. Creo que también porque necesitaban ingresar algo, y supongo que el Everton pagó algo por este préstamo. Y Armando Broja, jugador del que hablamos cuando repasamos al Chelsea, que se había ido a otro equipo de la Premier League, era el Everton, donde llega a préstamo con una opción de compra de 30 millones no obligatoria. Así que vamos a ver cómo le termina yendo en el Everton, que necesita que los delanteros metan goles. Justo esta última fecha Calvert-Lewin metió un gol, pero la temporada pasada entre Beto y Calvert-Lewin no estuvieron para nada a la altura de las expectativas del equipo, y creo que fue una de las partes más débiles, sobre todo del Everton, donde Broja puede ser una luz al final del túnel en la delantera del Everton. El Fulham pierde a William Borges, jugador que medio raro cómo se fue y volvió, porque se había vuelto a la liga brasilera, volvió, estuvo 1 o 2 temporadas y se termina yendo libre, de forma libre termina rescindiendo el contrato para que llegue al Olympiacos. Está bien que cada vez tenía menos hueco en el equipo, y por otro lado trajeron a Reiss Nelson, que juega en la misma posición. Llega a préstamo sin opción de compra por toda la temporada de parte del Arsenal. Y pasamos al Leicester, que era el equipo que había incorporado a Odsonne Édouard. Sí, finalmente era un préstamo, no sé, es un préstamo por un año, no tiene opción de compra. Creo que el Leicester City tiene que incorporar todo lo que puedan de jugadores que fueron o que al menos tienen o en algún momento fueron titulares en la Premier League. Creo que todo ese estilo de jugador tienen que ir a buscarlo sí o sí, porque se tienen que mantener a toda costa. Y por otro lado fueron a comprar a El Canús del Genk por 21 millones de euros. Jugador que le salió bastante caro, pero es un enganche marroquí de 20 años que, para el que no los vio, jugó muy bien en los Juegos Olímpicos. Yo lo conozco de ahí, la verdad que claramente el Genk nunca lo vi, pero en los Juegos Olímpicos fue uno de los que sorprendió, y es un enganche talentoso que va a tener que pelear el puesto con Facu Bonanote, que lo viene haciendo muy bien en las primeras fechas. El Liverpool no se había movido nada a lo largo del mercado y se terminó moviendo en las últimas fechas. Compró a Federico Chiesa por 13 millones más 2 millones en bonos desde la Juve, jugador que jugó 33 partidos en la Serie A pasada, hizo 9 goles y repartió 3 asistencias, así que creo que es un gran fichaje, muy barato además, supongo que le queda poco de contrato también, pero bueno, el Liverpool veíamos que no se estaba moviendo mucho en el mercado, y quizá era por esto, porque quiere encontrar oportunidades de mercado sí o sí. Y Mamardashvili, otro que digamos podría ser una opción también, porque quizás se vaya Alisson la temporada que viene, así que lo que hicieron fue comprarlo por 30 millones más 5 en bonos, y se va a quedar en el Valencia a préstamo por toda la temporada. Total, ellos tienen a Alisson, pero bueno, la temporada que viene, si se termina yendo Alisson, ya tienen a un arquero que lo puede reemplazar y que viene a ser uno de los mejores en la Eurocopa. Y por último, Stefan Bajcetic, jugador que hace 2 temporadas lo vimos jugar bastante en el Liverpool y que en la última, por cuestiones físicas o de salud, no pudo estar en cancha. Se termina yendo de préstamo a Red Bull de Salzburgo, a pesar de que se lo linkeó mucho con el Barcelona, pero el Barcelona terminó no pudiendo pagarlo y se termina yendo a préstamo sin opción de compra al Salzburgo, que creo que pagó bastante plata para poder llevárselo de esta manera. El Manchester City, por su parte, también tuvo movimientos. Joao Cancelo terminó siendo vendido por 25 millones al Al Hilal. Creo que también le hacen un favor, porque si no se iba a terminar quedando. Ningún equipo estaba dispuesto a pagar esa plata, y se termina yendo al Al Hilal. Y Máximo Perrone termina yéndose al Como de Italia, equipo que se armó bastante, compraron bastantes jugadores que son bastante conocidos en Europa,
y Máximo Perrone, que llega a préstamo desde el Manchester City sin opción de compra, y vamos a ver cómo le termina yendo al argentino, que necesita minutos para demostrar, no sé si demostrar que puede jugar en el Manchester City, porque es algo muy difícil, pero intentar de revalorizarse y ver si algún equipo lo va a buscar. El Manchester United cierra el mercado con bastantes movimientos. Llega Manuel Ugarte finalmente. Se habló muchísimo a lo largo del periodo de transferencias de que podía llegar. Estaban esperando últimamente a ver si vendían a McTominay para que se hagan las dos transferencias, y lo terminan comprando por 50 millones más 10 en variables. Jugador de 23 años de la selección uruguaya, que es un 5 de salida, cosa que no tuvo el Manchester United en el último tiempo. Siempre fueron 5 más de defensa, de cuando no tienen la pelota, y creo que va a ser algo bastante distinto, sobre todo a lo que usaron en las primeras fechas, y donde estuvo uno de los mayores problemas en el último partido contra el Liverpool, donde perdieron bastantes pelotas en salida contra un equipo que presionaba muy bien. Así que creo que Manuel Ugarte puede ser una herramienta muy positiva para Ten Hag ahí en el medio. El sacrificado para que llegue Ugarte, podemos decir, es Scott McTominay, que se va al Napoli por 25 millones más 5 en variables, y encima se queda con un 10% de una futura venta o posible futura venta del Napoli. Así que creo que va un negocio bastante bueno por esa parte, y un Scott McTominay que yo creo que tenía un valor un poco más bajo que eso, pero bueno, se termina yendo por esa plata. Creo que hizo un buen negocio ahí el Manchester United, y que creo que mejoró en el mediocampo sin dudas. Por otro lado, llega Sekou Koné, llega por 1 millón nada más, pero era visto como una oportunidad de mercado. Es el 5 de la selección de Mali, tiene solo 18 años y viene de creo que de la liga de Mali directamente. Vamos a ver cómo termina rindiendo. Sé que había bastantes clubes interesados, y que por lo general cuando pasa esto se termina yendo al club más grande. El Manchester United fue el que lo fue a buscar, así que no creo que lo veamos jugar esta temporada, pero es una apuesta a futuro y que valió muy poca plata. Y Jadon Sancho, como ya lo repasamos, se fue al Chelsea con una obligación de compra, ya sea de 20 o de 25 millones, dependiendo si cumple con determinados bonos. Así que se termina la historia de Jadon Sancho en el Manchester United, y vamos a ver cómo le termina yendo en el Chelsea. Pero bueno, creo que una mala gestión del Manchester United para un Jadon Sancho que no jugó el último año porque se peleó con Ten Hag, se fue al Borussia, la rompió toda, llegó a la final de la Champions, y lo terminan regalando casi por 20 millones a un jugador que creo que valía mucho más, pero que como sabían que el Manchester United se quería desprender de él, no hubieron muchísimas ofertas buenas, y se terminó yendo por muy poco a un club que encima les puede llegar a competir el puesto. Bastante mala claramente esta negociación, y vamos a ver qué nos depara del futuro de Jadon Sancho. Pasamos a Nottingham Forest, donde llega Ward-Prowse, cedido al West Ham por el resto de la temporada. El West Ham, vamos a ver que incorporó un mediocampista más. Además ya había traído a Guido Rodríguez, tienen a Souček, tienen a Edson Álvarez. Creo que Paquetá puede jugar en una posición un poquito más atrás, así que le quedaba cada vez menos hueco en el 11 inicial a Ward-Prowse, que le va a venir muy bien este préstamo en un equipo donde tiene que ser titular indiscutido. Me parece un jugadorazo, y que sobre todo en la pelota parada puede tener mucha incidencia en un equipo que le costaba bastante. Llega a préstamo por toda la temporada. Morato llega del Benfica por 17 millones, un fichaje bastante interesante. Es un central brasilero de 23 años y 1,92 m, que jugó su última temporada en el Benfica, y creo que puede andar bastante bien ahí al lado de Murillo, con una dupla central brasilera, o como tercer central, o hasta como lo vimos a Espíritu Santo jugando con 3 centrales. Quizá puede jugar con 5 abajo, y que Morato sea uno de esos 3 centrales. Por último, Matt Turner, como lo vimos antes, se fue a préstamo al Crystal Palace, arquero que desde que llegó en Nuno Espíritu Santo creo que no tuvo ningún minuto, así que se tenía que ir, y así fue. Pasamos al Southampton, donde también hay bastantes movimientos. Maxwell Cornet llega a préstamo del West Ham United, jugador que le fue muy bien en el Burnley hace un par de años, que llegó a un West Ham donde medio raro el fichaje, tenía un jugador por adelante como Benrahma, después terminaron llegando otros fichajes y terminó cada vez quedando más atrás, y ahora casi sin hueco y sin minutos en esta temporada, termina yéndose al Southampton, donde creo que puede ser una gran incorporación y funcionar muy bien, porque me parece un gran jugador.
Además es el equipo que incorporó a Aaron Ramsdale, que llega del Arsenal por 25 millones, incluyendo los bonos, 20 más 5 millones. Arquero de 26 años, de gran temporada, hace un año sí, y que suele ser convocado a la selección, pero tiene que demostrar que es mejor que otros arqueros para que lo tengan en cuenta como posible titular de la selección de Inglaterra. Y por último, Sulemana se va al Ajax para reemplazar a Bergwijn. El equipo de Holanda vendió al ex extremo del Tottenham a la Liga Árabe y necesitan incorporar un extremo y lo llevan posiblemente a préstamo. Esto no está confirmado, tampoco está confirmada todavía la transferencia porque creo que falta algún acuerdo, pero si se da creo que va a ser a préstamo con una opción de compra, y el valor que tiene Sulemana hoy en día es de 15-16 millones, yo creo que va a ser algo cercano a los 20 millones, pero bueno, no está confirmado todavía, pero se tiene muchas esperanzas de que se termine dando. El Tottenham, como antepenúltimo equipo, tuvo un movimiento, podemos decir 1 o 2 movimientos, porque es todo en lo mismo. Lo Celso se va al Real Betis, finalmente se va el jugador argentino que sabíamos que no iba a seguir en el Tottenham, pero no sabemos a qué equipo se iba, y termina volviendo al Betis por 5 millones y la prioridad de fichar a Johnny Cardoso, un 5 estadounidense de 22 años y 1,86 m, pero que él es básicamente brasilero. Salió del Brasileirao, jugaba en el Inter de Porto Alegre, se fue al Porto, de ahí al Betis, así que hizo una típica carrera de un jugador brasilero, pero él representa a la selección de Estados Unidos y digamos que ahora el Tottenham tiene o la prioridad de comprarlo en un futuro o la posibilidad de llevarse una parte si es vendido a algún otro equipo. Así que no sé si es un buen negocio o no, va a ser algo que lo vamos a ver a futuro, y creo que Lo Celso valía más de 5 millones, pero bueno, si tenés la opción esta de Johnny Cardoso, que es un jugador que la verdad que no lo tengo muy visto, creo que es interesante lo que hizo el equipo, pero vamos a ver si termina rentando a futuro. El anteúltimo equipo es el West Ham, donde ya vimos el primer movimiento, que era el de Ward-Prowse, y bueno, además podríamos sumarle de Cornet, pero Ward-Prowse se fue porque llega Carlos Soler a préstamo desde el PSG. Hay una opción de compra, no sé de cuántos millones es, la verdad que no tengo esa información, pero era un jugador que lo venía perdiendo Lopetegui, se negoció a lo largo de todo el periodo de traspasos, terminó llegando y el que tuvo que pagar los platos rotos fue Ward-Prowse, que se termina yendo al Nottingham Forest, como repasamos antes. Y pasamos al último equipo, el Wolverhampton, que tuvo bastantes movimientos, porque llegó Sam Johnston por 10 millones del Crystal Palace, creo que para competirle el puesto a José Sá. La verdad que creo que ninguno de los dos tendría que tener el puesto asegurado hoy en día, ni Sam Johnston porque acaba de llegar, ni José Sá porque era el que tenía el puesto. Creo que entre los dos van a pelear, que son dos arqueros de un nivel similar y que cualquiera de los dos puede ser el arquero del equipo. 10 millones me parece un precio bastante bueno por un arquero que suele ser convocado a la selección de Inglaterra, pero hoy digamos que es el cuarto arquero de la selección, no está entrando en las últimas convocatorias. Y el fichaje de André, yo personalmente uno de los que más me gustó del cierre de mercado, llega del Fluminense por 22 millones más 3 en variables. Este jugador que para mí era probablemente el mejor 5 de Sudamérica en los últimos años, tiene solo 23 años además, y bastante experiencia, sobre todo porque el Fluminense compitió muchísimo en las últimas Copas Libertadores, llegó muy lejos, así que es un jugador que juega muchos partidos, tiene mucho minutaje como profesional a sus 23 años, y creo que puede ser algo muy positivo para el Wolverhampton, que armó un mediocampo muy bueno, porque tienen a Lemina, a Joao Gómez, a Bellegarde, que encima empezó muy bien la temporada, y además se están sumando a André, así que creo que ahí tiene una rotación de 5 increíble, y que puede ser una de las razones por las que el equipo se mantenga en primera de forma tranquila. Además llega Carlos Forbes, jugador que yo recuerdo haber hablado en videos muy viejos de este mismo mercado, pero bueno, quizás hace 2 meses. Es un jugador que salió de las inferiores del City, es un extremo muy hábil y que el Wolverhampton lo venía siguiendo hace bastante. Jugador que estaba ahora en el Ajax y llega en forma de cedido. Vamos a ver qué termina sucediendo con él, si hay alguna opción de compra, no lo sé la verdad, así que dejamos abierta ahí la posibilidad. Y creo que también llega porque Podense se termina yendo por 5 millones al Al-Shabaab y creo que tienen un porcentaje de una futura venta.
hasta acá el video de lo que fueron los últimos movimientos del periodo de transferencias. Creo que hubieron movimientos bastante interesantes, oportunidades de mercado muy bien aprovechadas como la de André o la de Chiesa, y los equipos grandes incorporando jugadores en último momento, que vamos a ver cómo se incorporan ahora al inicio de temporada, porque el Arsenal, por ejemplo, incorporó a Sterling, el Chelsea incorporó a Sancho, el United a Ugarte, el Liverpool a Chiesa. Así que la verdad que bastantes movimientos en los clubes importantes, que algunos habían empezado bien la temporada, otros no, y que quizás con estos jugadores puedan dar el paso adelante o la estabilidad que necesitan para empezar a jugar mejor. Así que si les gustó el video, les pido que le dejen un like, suscríbanse para apoyar al canal y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Mami, me quedo en la guerra hasta el último día. Logré lo que no podía. Sigo contando racks por cada melodía. Estoy sobrado de energía. Mami, me quedo en la guerra hasta el último día.